Los incendios forestales son provocados por la mano del hombre, principalmente por descuido al limpiar terrenos con fines de uso agropecuario, al tirar colillas encendidas, encender fogatas y no asegurarse que estén apagadas. Tú puedes ayudar a conservar el medio ambiente. Reporte incendios forestales al 01800-712-5566 y 01800-4623-6346. Jueves 31 de mayo del 2018. Latente el riesgo de cerrar la Universidad Michoacana si no se reforma, advierte Xóchitl Ruiz. Llama secretario de Educación en el Estado, Alberto Frutis, a la CENTE a no acudir al paro indefinido el próximo lunes 4 de junio. Toño Ixtláhuac, el cierre de campañas apretado. Declara el Instituto Electoral de Michoacán validez oficial del nombramiento de autoridades indígenas. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Respuesta TV. Soy Laura López y les saludo con afecto a través de www.respuesta.com.mx desde Morelia, Michoacán, México. Y esta es la información que tenemos para usted. Bueno, pues advierte Xóchitl Ruiz que está latente el riesgo de cerrar la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo si esta no se reforma. El detalle con Yasmín Ferreira. La Universidad Michoacana corre un riesgo de ser cerrada si no se somete a una reforma y atiende de fondo la problemática financiera y administrativa que padece, advirtió la candidata al Senado de la República por el PRI, Xóchitl Ruiz González, quien fuera también la presidenta de la Comisión de Educación en el Congreso del Estado, urgió a la máxima casa de estudios a someterse a una verdadera reforma que permita a todos los actores unirse para salvarla. Es necesario, dijo, que todos se involucren para que cada quien haga lo que le corresponde y así lograr rescatar a la Casa de Hidalgo. Aseguró que desde la Cámara de Diputados local nunca se pidió liquidar a la máxima casa de estudios, pero sí los legisladores alertaron del riesgo inminente de que ocurra si no se hace algo al respecto. Pidió a los sindicatos, autoridades universitarias, a las del Estado y a las federales poner manos a la obra en el rescate inmediato. La universidad es una institución, añadió, que todos los michoacanos agradecemos que exista. Como candidata se comprometió a que de ganar desde el Senado hará su trabajo para fortalecer financieramente y en lo que requiera la michoacana, pero confió en que se logre una vez que ésta esté saneada. De lo contrario, será siempre la misma situación. Yasmín Ferreira, Respuesta. Y por enésima vez, Eduardo Tena va por la reelección en el SUEUM. Tere de la Torre con la información. El Sindicato Único de Empleados de la Universidad Michoacana prepara la elección de nueva dirigencia tras de que está por vencer el periodo de Eduardo Tena Flores, quien se perfila para la reelección. La jornada de voto tendrá lugar el 23 de junio próximo. Algunos miembros del SUEUM, como el actual secretario de Trabajo y Conflictos, Juan Guevara Mendoza, podrían ir a la contienda, pero al parecer repetiría la planilla de unidad del actual dirigente, unidad que ahora sí tendrá lugar, ya que en el proceso electoral interno pasado no la hubo, ya que habría 4 planillas contendientes y de ahí se escindió el SUEUM para dar paso al Estumich que encabeza Armando Rangel Díaz. Por lo pronto, la Comisión de Vigilancia del SUEUM, cumpliendo con el procedimiento estatutario electoral interno, ha colocado el viernes pasado la convocatoria de renovación del Comité Ejecutivo SUEUMista en el Colegio de San Nicolás, de acuerdo a los tiempos perentorios, que es donde será la sede de voto y donde se colocarán las urnas. Los empleados de la máxima casa de estudios votarán por nuevo dirigente, así como serán renovadas las 10 carteras sindicales de la dirigencia, que son Trabajo y Conflictos, Interior, Exterior, Organización, Cultura, Finanzas, Actas y Acuerdos, Deportes, Acción Femenil y Acción Social. Teresa de la Torre, Respuesta. Y ya, bueno, se cerró el ciclo de exámenes de admisión a la Universidad Michoacana. Tere de la Torre con la información.
En el sexto y penúltimo día del periodo de exámenes de nuevo ingreso en la Universidad Michoacana, fueron este jueves 2.140 jóvenes los que se presentaron a la correspondiente aplicación para ingresar a las carreras de la Dirección de Educación Superior número 5, que comprende las licenciaturas biológico-agropecuarias, mismas que son 6. El examen tuvo lugar de manera simultánea en Morelia, en el Gimnasio de Usos Múltiples de Ciudad Universitaria, así como en Uruapan, donde se encuentra la Facultad de Agronomía y donde se hizo el examen para quienes van a ingresar o aspiran a esa carrera, así como en Apatzingán, donde se encuentran los planteles de las carreras de Administración de Empresas Agropecuarias y Agrónomo Horticultor. El resto de las carreras que se hizo en Morelia el examen son Biología, Biotecnología, Medicina Veterinaria y Zootecnia. Con ello se da cumplimiento al examen de ingreso para quienes solicitan espacio de estudio para cursar las carreras, que son 43 que imparte la máxima casa de estudios, así como los 530 que van para los nodos de educación a distancia de la Universidad Michoacana. Así habló el secretario de la Universidad Michoacana, Salvador García Espinosa, al dar la bienvenida a los jóvenes. Este viernes, último día de la etapa evaluatoria, presentarán su prueba de admisión Ceneval 2.999 aspirantes a ingresar al bachillerato Nicolaita. Teresa de la Torre, respuesta. Llama secretario de Educación en el Estado, Alberto Frutis, a la CENTE a no acudir al paro indefinido de labores el próximo lunes 4 de junio. Tere de la Torre con el detalle. Se ha cumplido en un 99% el ciclo escolar actual. Las suspensiones de clases han sido mínimas, informó Alberto Frutis Solís, secretario de Educación, a pocas semanas de que finalice el calendario actual escolar, que en Michoacán es de 200 días. El funcionario señaló en breve entrevista que no se han registrado paros indefinidos de labores como tales, ni menos han sido generalizados, como han anunciado los docentes democráticos en meses pasados. El funcionario respondió así a la prensa sobre la nueva amenaza de la CENTE de ir al paro nacional indefinido a partir del 4 de junio próximo, que el magisterio denomina la Gran Huelga Nacional, ya que se hará en varios estados del país a través de la Coordinadora de Trabajadores de la Educación. De hecho, apeló a que hay una mesa abierta permanente en Michoacán entre gobierno, la Secretaría de Educación y la propia CENTE, además de que a nivel federal la autoridad del gobierno de la República lleva a cabo también reuniones con los centistas en Ciudad de México y con la Secretaría de Hacienda. Frutis Solís llamó a los docentes a anteponer el derecho a la educación de los niños por sobre el interés particular y a sumarse a la búsqueda de soluciones y gestión de recursos. El actual ciclo escolar 2018-2019 culmina a mediados del mes de junio. Teresa de la Torre, respuesta. En otros temas, exige Canaco a candidatos propuestas claras y medibles. Jessica Aguirre con la información. Los integrantes de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo en Morelia, Canaco Servitur, pidieron propuestas claras y medibles a los candidatos de Por Morelia al Frente que acudieron al foro con candidatos Morelia Elecciones 2018. En ese sentido, Carlos Quintana, candidato a la presidencia municipal, expuso que en caso de llegar a ser alcalde, creará una ventanilla única donde los trámites se puedan realizar también en línea, bajar la tramitología, generar condiciones para que se invierta a lo local y se queden en Morelia las empresas y no se vayan ante tantas trabas que se ponen para requerir las licencias. Por su parte, Manuel Antúnez, candidato a diputado federal del Distrito 8, propuso el crear un centro logístico de distribución de frescos y que Morelia se ha beneficiado de ello, así como el tener en cuenta las economías del conocimiento de los jóvenes. De igual manera, Omega Vázquez, candidata del Distrito 10 local, señaló que se tiene que impulsar a los comercios que ya están para que no cierren y que las trabas no les hagan desistir. Por su parte, en su intervención, los empresarios adheridos a la Canaco destacaron que viven un problema, el que no los dejan crecer, los tienen marginados y reciben multas muy altas. Asimismo, pidieron volver a ser parte del Consejo Consultivo del Ayuntamiento para opinar sobre las necesidades y carencias que se tienen en el municipio, y otro de los puntos en que mayor énfasis hicieron fue el bajar los costos de los servicios y aumentar las multas. Jessica Aguirre, respuesta.
Amenazas del crimen organizado y hasta divorcios enfrentan mujeres en la política. Carla Ayala con el detalle. Amenazas de secuestro por parte del crimen organizado y nulo apoyo económico de los partidos políticos son tipos de violencia que tienen que enfrentar las candidatas de Morelia en el proceso electoral en curso. Lo mismo pasa dentro de sus familias. Algunas de ellas tuvieron que divorciarse para seguir con sus pretensiones políticas. La Escuela Campesina de Acción Solidaria, con el apoyo del Instituto Nacional Electoral, realiza un estudio cualitativo para medir el grado de violencia política que pasan las candidatas del actual proceso electoral. En esta muestra piloto comprende únicamente la capital michoacana. En entrevista, Ana Luisa Barajas Pérez, representante de la escuela, explicó que el proyecto fue elegido por el INE dentro del Programa Nacional de Participación Política de las Mujeres, con el cual realizarán entrevistas al 70% de las candidatas de Morelia, de cuyo universo llevan ejecutados 41 ejercicios metodológicos. Otra de las acciones que realizarán es el monitoreo de los medios de comunicación. Asimismo, fue recopilada una guía de actuación con información suficiente para que las mujeres reporten algún tipo de violencia política. La finalidad de estas acciones es que para la próxima elección de Morelia haya más equidad de género, además de que se plantee armonizar la ley para que sea tipificado el delito de violencia. Se han fortalecido los mecanismos de atención para las mujeres que participan en el ámbito político, ya que en la actualidad no hay interés por parte de las autoridades. Carla Ayala, respuesta. Por otro lado, se comprometen candidatos priistas a que las obras las realicen constructores michoacanos. Yasmín Ferreira con la información. Constructores del Estado se reunieron con los candidatos de la fórmula del PRI al Senado de la República, Xóchitl Ruiz y Antonio Ixtláhuac Orihuela, quienes se comprometieron a gestionar para que las obras que se asignen en el Estado se queden aquí y no en constructores de otros estados. En el foro de candidatos que realiza la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, la candidata Xóchitl Ruiz aseguró que tras el desfalco financiero que tuvo la entidad ha sido muy difícil que el sector se recupere. Sin embargo, y tras las irregularidades detectadas en ese ámbito, consideró que es necesario que las obras se liciten en Michoacán y se queden en Michoacán. Por su parte, el candidato Antonio Ixtláhuac urgió a legislar sobre la materia a fin de que exista legalidad y transparencia al momento de asignar las obras. Ambos señalaron que lo harán desde el Senado de la República. En tanto, el presidente de la CEMIC, Antonio Messier Contreras, pidió no dejar de lado a uno de los sectores más importantes del Estado y su economía, ya que genera el 80% de esta a través de algo así como 20,000 empleos directos. Yasmín Ferreira, respuesta. Por su parte, Carlos Quintana, valora el denunciar al edil con licencia Alfonso Martínez por factura falsa. Jessica Aguirre con la información. El candidato a la presidencia de la coalición por Morelia al Frente, Carlos Quintana, señaló que están valorando el actuar legalmente contra Alfonso Martínez por la documentación falsa que presentó adjudicándole. En entrevista, refirió que la factura que presentó el alcalde con licencia de una supuesta comida con un monto de 300,000 pesos es falsa y señaló que lo hubieran invitado y que no corresponden las fechas ya que dejó de ser secretario del Partido Acción Nacional un año antes de la fecha que se maneja en dicha factura. Asimismo, indicó Carlos Quintana que también es falso el oficio que mostrara Alfonso Martínez donde aseveró que se solicitó recurso a empresarios, ya que tienen muchas inconsistencias, como son el que nunca dice su nombre, la firma es falsa, los nombres no corresponden a los cargos que les pusieron a los personajes que se involucra y la dirección que se marca es local cuando se supone hace referencia a un personaje de nivel federal, además de que utilizan un logo de un partido diferente. De ahí que inquirió Carlos Quintana que parece ser que se chamaquearon a Alfonso Martínez y la aparición de estos documentos falsos no es más que la desesperación del contrincante por verse abajo en las encuestas, por lo que está valorando el actuar de manera legal contra el candidato independiente. Por último, indicó que no le afecta la publicación de esta falsa documentación ya que es una mentira y no va a caer en todo lo que se diga de él. Jessica Aguirre, respuesta. Y prevé Toño Ixtláhuac un cierre de campaña apretado. Yasmín Ferreira con la información.
La contienda electoral se cerrará entre 3 de los 4 candidatos presidenciales y el ganador será José Antonio Meade, anticipó el candidato tricolor al Senado de la República, Antonio Ixtláhuac Orihuela. Aseguró que el escenario político puede cambiar en lo que resta de la campaña y consideró que el llamado voto útil podría beneficiar a su candidato Meade. Consideró que al cierre de la contienda, los indecisos y quienes no votan por AMLO, pero tampoco por Anaya, serán quienes voten por Meade y le den el triunfo. Indicó que por ahora lo importante es que el abanderado presidencial se consolide en el segundo lugar y podría alcanzar a Andrés Manuel López Obrador. Rechazó el encono, furia y enojo de muchos seguidores de AMLO, y eso en nada ayuda a la elección ni posterior a ella, dijo. Pidió serenarse y salir a votar, pues mostró su preocupación ante la falta de proyecto de nación y por el contrario ese coraje de los seguidores de López Obrador y su partido Morena. Yasmín Ferreira, Respuesta. Y el día de hoy hubo sesión en el Instituto Electoral de Michoacán, donde se declaró la validez oficial del nombramiento de autoridades indígenas. La información es de Alejandra Martínez. En sesión ordinaria, el Consejo General del Instituto Electoral de Michoacán aprobó la validez oficial del nombramiento de autoridades indígenas, así como la transferencia para ejercer sus recursos públicos. Lo anterior al aprobar el proyecto de acuerdo que presentó la Comisión Electoral para la Atención a Pueblos Indígenas del árbitro electoral estatal, por el que calificó y declaró la validez del nombramiento del Consejo de Administración de la Tenencia de Santa Cruz Tanaco del municipio de Cherán bajo sus normas, procedimientos y prácticas tradicionales. Los integrantes del Consejo General del IEM celebraron que las elecciones realizadas en las comunidades indígenas del pasado 27 de mayo se realizaron en completa calma y tranquilidad. El presidente del órgano electoral, Ramón Hernández Reyes, celebró que en las 3 ocasiones que se han realizado el procedimiento se ha incrementado la participación de los indígenas, tema que afirmó trasciende fronteras bajo un corte del respeto a los derechos humanos como parte de la democracia en la entidad. Por su parte, el consejero Humberto Urquiza Martínez demandó a las autoridades de los diferentes órdenes de gobierno reconocer y respetar a las autoridades comunales que fueron elegidas por los propios indígenas bajo el esquema tradicional de usos y costumbres. De igual forma, el Instituto Electoral de Michoacán declaró la validez del nombramiento del Consejo Mayor de Gobierno Comunal del municipio de Cherán bajo sus normas, procedimientos y prácticas tradicionales y la legalidad de la consulta previa, libre e informada sobre la transferencia de recursos públicos a la cabecera municipal de Nahuatzen por conducto de sus autoridades tradicionales, la cual fue ordenada por el Tribunal Electoral del Estado de Michoacán. Y el alcalde con licencia, Alfonso Martínez Alcázar, asegura que el parque lineal no fue su idea y, bueno, se sorprende de que sea criticado. La información con Carla Ayala. El candidato independiente para la alcaldía de Morelia, Alfonso Martínez Alcázar, está sorprendido porque le critiquen de haber comprado bancas caras para el parque lineal del Río Chiquito, ya que para él es más imperdonable que haya comprado infraestructura barata que no dure. El presidente municipal de Morelia con licencia explicó que la obra del parque lineal no fue su idea, sino que estaba proyectada desde el 2009. Luego fue una propuesta de campaña de Marco Cortés, quien colocó fotografías por todo el río. Según el presidente con licencia, ahora es criticada la obra porque tratan de desprestigiar su trabajo. Destacó que en ninguna crítica que ha recibido por el parque lineal le han reconocido su empeño por continuar con las ideas buenas de otras administraciones, como tampoco por la compra de calidad y resistencia. Carla Ayala, Respuesta. Pasemos al comentario de nuestro director general, Jaime López Martínez. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos ustedes? Un saludo afectuoso aquí desde Morelia Capital en esta tarde de jueves. Esta mañana, precisamente madrugada, para ser más precisos, el gobierno norteamericano que encabeza el señor Donald Trump ha anunciado que, pues impondrá su gobierno aranceles o impuestos, pues, para entendernos mejor, al aluminio y al acero provenientes de México, de Canadá y de la Unión Europea. ¿Qué tiene esto de particular? Bueno, pues esto corrobora que, primero, el señor Trump es un auténtico populista de derecha, porque luego a veces ahí nos confundimos y medio creemos que solo la gente de izquierda recalcitrante tiene ideas así muy populistas y demagógicas, entre comillas nacionalistas,
Y no, esto es un problema generalizado. El señor Trump tiene todo menos gente de izquierda y sin embargo es igual o peor en términos de populismo y de medidas verdaderamente absurdas como la que está tomando. Él aduce que está protegiendo su mercado interno. Pamplinas, eso no es cierto. Cualquiera con 2 dedos de frente sabe que lo que va a pasar va a ser contraproducente primero para su propia población, porque obviamente al encarecer pues la llegada de aluminio, de acero, por ejemplo, para la construcción simplemente de automóviles, que para Estados Unidos es fundamental en cuanto a generación de empleo y sobre todo de productividad económica, bueno, pues evidentemente se va a encarecer para el norteamericano digamos, de clase media, pues la adquisición de vehículos, entre otras muchas cosas, pero por supuesto también va a desatar una guerra comercial con México, que ha anunciado que también impondrá, después de esta decisión del presidente Trump, a su vez el gobierno mexicano a través del secretario de Economía, pues dio a conocer que ahora México, en una especie como de represalia o respuesta, va a su vez a imponerle a Estados Unidos aranceles, no solo en cuestiones de aluminio y acero, sino también en algo adicional, sobre muchos productos de orden agropecuario, va también provenientes de Estados Unidos, van a tener que verse incrementados en su costo por el arancel que a su vez impondrá el gobierno de México. Canadá está anunciando medidas similares y no se diga los países de la Unión Europea. Aquí, repito, el problema, más allá de que es una cuestión que alguien puede suponer muy técnica, muy económica, no, la economía es de todos nosotros, la economía nos pega a todos. Claro, el análisis de los economistas es el importante, pero por supuesto es un tema que a todos nos pega, puede generarse problemas de inflación, ya concretamente hablando de México, puede generarse por supuesto problemas de desactivación de la economía, del crecimiento de la economía, o pegarle pues al crecimiento de nuestra economía, no se diga de otros países, pero bueno, México está en la condición más débil, porque Canadá, bueno, no es México y tiene una fortaleza económica mucho más acentuada, no se diga los países de la Unión Europea. Dentro de los 3 bloques a los cuales impone estas sanciones o estos aranceles Trump, claramente México pues es el más débil. Por lo tanto, el que más puede repercutir repercutirle negativamente estas decisiones. Esto obliga al gobierno mexicano, o obligaría al gobierno mexicano a empezar a subrayar y acentuar su política de buscar otro tipo de mercado. No todo es Estados Unidos, cierto, es el mercado más poderoso del mundo, pero si este mercado se cierra, bueno, no podemos depender nada más de Estados Unidos, hay que acentuar las políticas de orientación de la economía a otros lados. Allá están los mercados asiáticos, encabezados por China, con un enorme potencial. Bueno, es el momento de México de desviar la mirada, digamos, dejarla, no todo es Estados Unidos, insisto, sino allá al oriente, la misma Europa, tienen mucho que ofrecer en términos de cooperación también con México. Así es que me parece que la era de esta codependencia México, Estados Unidos, particularmente para el caso mexicano, está comenzando a llegar a su fin, pero me parece que si el gobierno mexicano toma con determinación buscar, repito, políticas políticas económicas en otras partes del mundo, puede también equilibrar un poco, digamos, el déficit que esto generará, esta decisión del gobierno norteamericano. Como sea, pues también es una llamada de atención para, yo sé que esto es muy polémico, porque hoy en México está en boga la crítica a los gobiernos populistas. Bueno, pues también estas medidas de gobiernos populistas, en este caso en Estados Unidos, ya veremos lo que genera como efectos, y pues hay que tener mucho cuidado, porque una guerra comercial, pues no sé si México esté preparado para ella, pero bueno, pues evidentemente es un problema grave el que se está presentando. Estaremos al pendiente y ojalá el gobierno mexicano lo sepa encarar de la mejor manera. Lo seguiremos comentando con todos ustedes. Es cuanto. Buen jueves. En otros temas, desconoce el ayuntamiento moreliano o si los Oxxos aún cuentan con las cámaras de seguridad que les fueron donadas. Carla Ayala con la información. El Ayuntamiento de Morelia no sabe qué fin tuvieron las cámaras que donó a las tiendas Oxxo para que fueran instaladas en los exteriores de los establecimientos, ya que los aparatos no funcionaron para que formaran parte del C5.
luego de que el regidor Fernando Rodríguez Cerrejón solicitara al ayuntamiento informe del estatus de dichas cámaras, ya que recibió quejas ciudadanas de que las mismas no están funcionando. El secretario del ayuntamiento, Jesús Ábalos Plata, contestó que no hay conocimiento de su estado físico. Según Rodríguez Cerrejón, ocurrió un asalto afuera de un Oxxo, y cuando le solicitaron el video al encargado del establecimiento, este informó que no servía el aparato, es decir, las cámaras están de adorno porque no ofrecen el servicio para lo que fueron donadas. Carla Ayala, Respuesta. Y la Canaco va por el mando único policial en Morelia. Jessica Aguirre con el detalle. La división de sectores en materia de seguridad en la capital michoacana solo justifica el actuar de las diferentes corporaciones policiales, por lo que se requiere coordinación de un solo mando, aseveró Luis Navarro, presidente de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de Morelia, Canaco y Servitur. En entrevista exclusiva señaló que la inseguridad es un problema nacional, aunque sí reconoció que tanto el gobierno municipal y estatal han hecho un gran esfuerzo al contratar más policías y adquirir más patrullas, pero les falta coordinación para que no se echen la bolita de que cierto sector no les corresponde y por eso no actúan. De ahí que indicó Luis Navarro que espera que pronto Morelia tenga una policía con elementos del ayuntamiento, con solo una cabeza responsable, que se coordine con los 3 niveles, pero que sea un solo mando el que ande en la calle para que como ciudadanos se pueda identificar incluso quiénes son los policías que continúan dedicándose a extorsionar a la población. De igual manera, puntualizó que el que sea un solo mando no significa que sea la mezcla de policías en mando único, sino que se fortalezca la policía municipal. Asimismo, inquirió el presidente de la Canaco en Morelia que continúan los robos a negocios y que son reiterados en algunas colonias de la capital michoacana, principalmente en la Chapultepec y en el centro histórico. Jessica Aguirre, Respuesta. Le agradezco el favor de su atención a este resumen preparado por el equipo de Respuesta. Lo esperamos en nuestra siguiente emisión. Hasta entonces.